doctor Oscar Chaal, jefe de la FESI, es la que espero comprendan ustedes en la situación de ahora. No podemos suministrar toda la información que supongo están bastante interesados, porque todavía se están realizando operativos, pero queríamos de una vez señalar de qué manera se ha adelantado esta investigación con los desarrollos futuros que tiene, que oportunamente estaremos informando. Desde que iniciamos al frente de la CICIG, lo he afirmado en muchas ocasiones públicamente, revisado con personas del Estado, con personas de la sociedad, con el señor presidente de la República, cuáles eran los temas sustanciales que al país le interesarían que la Comisión Internacional contra la Impunidad pudiera abordar. Y encontramos, y fue así conversado y convenido con el señor presidente de la República desde el mes de febrero más o menos del año pasado, que uno de los temas sustanciales era el relacionado con el contrabando y en general con la defraudación al fisco nacional en un país tan necesitado de recursos, y que el apoyo entonces que podríamos prestar era, después de recordar aquellos casos que apenas conocí entonces a la llegada a la fiscal, a la CICIG, de aquel famoso caso frustrado en mucha parte, el conocido caso Moreno, y cómo era indispensable que se adelantaran investigaciones fuertes que pudieran desarticular estructuras vinculadas con el contrabando, con la defraudación aduanera, con la defraudación fiscal. Por eso, entendiendo que el sistema de aduanas constituye un pilar fundamental para cualquier país, particularmente en la situación de Guatemala, definimos que era, como resultaba ser un reclamo de tantos sectores, e insisto en lo que habíamos discutido con el señor presidente de la República, que este era un tema que debíamos abordar. Y miramos entonces en las aduanas del país cuáles eran las más importantes en términos de recaudación en ese año anterior, en el 2013. Y vimos pues a principios del 2014, por eso presentamos estas cifras que fueron las que dieron una orientación para definir cuál era la mayor importancia que Puerto Quetzal, Santo Tomás y la aduana central eran las que merecerían una mayor atención. Examinamos naturalmente cuál era el marco normativo, qué era lo que importaba en el cumplimiento de la ley de acuerdo con el Cauca, el Recauca, la ley de aduanas. Examinamos cómo se producía el ingreso de mercancía al país de los contenedores, y entonces, y como para una ilustración más general de lo que constituyó nuestra actividad, me permiten señalar algunos aspectos en ese sentido, como que después de arribar el contenedor y presentar la declaración de mercancías, se hace una revisión por el técnico aduanero de esta documentación, se produce ese sistema selectivo, el conocido del semáforo, de manera que si la señal es verde no hay ninguna dificultad y el contenedor pasa, pero si el sistema selectivo da rojo,
entonces es necesario ya adelantar un procedimiento en virtud del cual se revisa el contenedor, se hace una audiencia de definición del precio que debía pagarse, del impuesto que debía pagarse, se define en el evento en el que no refleja lo que realmente debía pagarse, la necesidad de un ajuste, y se realiza un segundo pago que ya es lo que permite liberar el contenedor. Es así como gráficamente podemos ver que al ingresar el contenedor, el semáforo rojo lo que obliga es a que revisada la declaración del valor en aduana, si no se encuentra conformidad, entonces se proceda al ajuste, al pago del impuesto y a la liberación del contenedor. Y empezamos porque, como bien lo decía el licenciado Chad, esta es una investigación que podría decirse en su marco más amplio lleva aproximadamente un año, pero que había un acumulado importante para el Ministerio Público y para la CICIG en una investigación anterior conocida como el caso Furgones, del ingreso de unos contenedores en el año 2011, 2012, si no recuerdo mal, y que con todo ese conocimiento que se tenía y a partir de ahí, entonces en una, digamos, en una profundización en el desarrollo de esa investigación en el mes de mayo, luego de haber definido hacia el mes de marzo del año pasado esas 5 líneas de investigación de macrocriminalidad que habíamos señalado en la CICIG, realizamos entonces ese trabajo que permitió determinar un grupo de importadores que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos que los debidos. De esto logramos seguir para mirar ese grupo de tramitadores que facilitaba el contacto de importadores con la estructura criminal a través del suministro de un número telefónico conocido como la línea. La línea es una denominación que la propia estructura criminal le dio a su organización y que saben perfectamente cuando la mencionan de qué se trata. Por eso decimos que este modo de corrupción en el sistema aduanero conocido como la línea. Con esta inicial información se realizaron trabajos de interpretación, de análisis de la información recolectada en la escucha del número telefónico que logramos afortunadamente muy pronto acceder a esta línea para determinar que existía una estructura conformada por la SAD y en ese momento estábamos allí limitados, era el desarrollo justamente de la investigación incipiente, porque luego entonces encontramos a otro grupo de funcionarios públicos que se colude con los tramitadores que diseñan una tabla paralela que contiene parámetros para el pago de los impuestos. Los vistas cumplían la función de realizar una verificación falsa de los contenedores que les permitía realizar un ajuste irregular al impuesto a pagar. Inclusive cuando tenían que presentar evidencia física de la revisión de contenedores, tenían fotografías previas que adjuntaban como si hubiera realizado efectivamente esa revisión de acuerdo con el procedimiento regular, porque aquí hay una particularidad que ya luego resaltaremos, de qué manera con una
pretendida función de incrementar los ingresos, lo que existía era una justificación grave de la corrupción que esta estructura generaba. Pudimos entonces determinar que los tramitadores y vistas se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo de individuos que no formaban parte de la sala. Este grupo externo accionaba para generar influencia al interior de la sala, con el objetivo que los vistas y tramitadores pudieran realizar los ajustes irregulares, la denominada cola o soborno. Ya en este momento habíamos encontrado que mandos medios y altos de la SAT se comunicaban y respondían jerárquicamente ante miembros de la estructura externa. Y estos integrantes de la estructura externa, una estructura que inicialmente habíamos llegado hasta una fase media, les instruían a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas en turnos definidos, en una programación que se hacía desde fuera de la SAT, pero que se instruía internamente para que se organizara de esa forma y cumpliera los objetivos de la organización criminal. Y también ubicación de otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana, la ubicación del jefe de recursos humanos de la SAT, de personas específicas como administradoras en varias aduanas del país. Y ya de este nivel medio externo logramos encontrar que también ellos respondían a otro grupo que era el que tomaba las decisiones estratégicas, daba autorización y facilitaba mediante la influencia jerárquica que la estructura externa media tuviese el control real de la SAT en lo relativo a la recaudación aduanera, determinaba el ingreso de nuevos miembros a la estructura paralela, ubicaba funcionarios superiores en la SAT, determinaba de facto, y hay vergonzosas conversaciones en las que determinan ellos que sería conveniente en este momento como incrementar algo el nivel de recaudo, o nos estamos quedando cortos. Todo eso desde una dirección externa de un nivel alto. Una investigación que adelantamos ya con estas precisiones más o menos a lo largo de 8 meses de seguimientos y vigilancia a los integrantes de la estructura en este proceso de determinación de quiénes eran los partícipes. Más de 66.000 sesiones llamadas en el proceso de interceptaciones telefónicas que tuvimos, y en lo que valga resaltar la gran importancia para Guatemala de esta unidad de métodos especiales y de qué manera es indispensable que se fortalezca aún más la unidad de métodos especiales para que, aumentando la capacidad, pueda continuar siendo esta tan eficaz herramienta en la lucha contra la delincuencia. Más de 6.000 comunicaciones electrónicas que fueron examinadas, analizadas, 4 meses de análisis de esa información recolectada, los estudios que hacían expertos financieros del Ministerio Público y de la CICIG. ¿Y cómo era que operaba esta línea? Los procedimientos normales de revisión y ajuste que están establecidos en la manera como les había señalado inicialmente respecto de los contenedores que ingresan a las aduanas de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás son alterados
por esa estructura criminal con vínculos a lo interno y a lo externo de la SAD. Esta estructura, que es compleja en su diseño, tiene un andamiaje de control en cargos claves de la SAD, desde mandos altos y mandos medios hasta vistas de aduanas, los cuales tienen unos papeles bien diseñados, con una distribución de funciones bien definida, en ese propósito de defraudar al Estado. Durante la investigación, entre estos meses de mayo y febrero, que fue de mucha mayor actividad en el trabajo de campo, en el trabajo cotidiano, al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura, lo que indica una cantidad elevada de ingresos. Y entonces, frente a esa manera normal del procedimiento que habíamos visto ahora, aparece un pequeño salto. Luego que el semáforo rojo impone la detención del contenedor, en lugar de hacerse el procedimiento definido, que no se estaba declarando lo que correspondía, y hacer la audiencia y el ajuste en los términos que están previstos en los procedimientos, lo que ocurría era que luego intervenía la línea, la llamada telefónica, que permitía definir cuál era el valor aumentado del impuesto, pero también cuál era el monto del soborno o cola que había que pagar. Se pagaba llegando aún, vamos a ver luego modalidades, llegando aún en una de las etapas de esta estructura que ha tenido un desarrollo en el tiempo, llegando aún en algunas situaciones a disponer la consignación en cuentas bancarias del monto del soborno. Y luego de esto entonces se procedía a la liberación del contenedor.